Ana Vallejo Gil, su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de la gestión de las instalaciones deportivas y en diferentes áreas de dirección y gestión de proyectos, calidad y formación en diferentes empresas. Actualmente dirige Más que Sostenible Sport en Green Events, una consultoría especializada en proyectos de gestión medioambiental y sostenibilidad para el sector deportivo y los eventos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y intenta de volver a las islas después del mes de noviembre y más a la Isla del Hierro, que para hacer un evento de estas características y tratando el tema que se trata, pues creo que no se podía haber elegido mejor enclave, ¿no? Estamos en una isla que es la isla que prácticamente se alimenta de energía renovable, reserva de la biosfera, y bueno, yo creo que es el sitio perfecto. A ver, ahora sí, vale. Bueno, yo me voy a centrar, después de lo que nos ha explicado Javier, veréis que muchos de los comentarios y muchas de las cosas que yo voy a plantear y voy a comentar van a ir en paralelo con lo que le he explicado, ¿no? Y yo voy a empezar un poco antes, es decir, ¿se oye bien? Porque yo oigo como... Vale. Voy a empezar un poco antes, es decir, voy a explicar, voy a intentar que todos podamos entender qué es el cambio climático, porque todos estamos hablando de medidas medioambientales, de sostenibilidad, de emisiones de CO2, reducción de residuos, pero quizás si damos un paso atrás y entendemos cómo hemos llegado hasta aquí, también seremos mucho más capaces de conocer cuáles son los objetivos y cuál es nuestro papel real, ¿no? Porque seremos mucho más conscientes y tendremos mucho más interiorizado el por qué han pasado las cosas, cuál es el futuro más próximo que tenemos delante. Vale, es que eso estaba no. Y una cosa muy importante, que el impacto en el cambio climático es efecto de ida y vuelta, es efecto boomerang, es decir, todo lo que nosotros hagamos en el medio ambiente y en el cambio climático nos viene de vuelta. Y ese venir de vuelta va a significar que la actividad deportiva se va a ver afectada por este cambio climático. Voy a estructurar lo que voy a explicar en dos partes. Una parte más teórica relacionada con todo lo que es cambio climático y todos los retos que tenemos a este nivel. Y luego una segunda parte en la que hablaré de experiencias y muchos proyectos que están en marcha y que nos pueden servir de pistas, porque al final necesitamos referencias, necesitamos ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo, para poder realmente seguir una senda, ¿no? Porque hay mucho trabajo por hacer. Si no fuera porque los tiempos son terribles, diría que es una época apasionante, porque lo que tenemos por delante, tenemos la posibilidad de poder reinventar y la industria del deporte. Tenemos la posibilidad de poder hacer muchísimas cosas que la situación medioambiental nos está obligando, pero que en el fondo yo creo que podemos conseguir una actividad mucho más contundente, ya no solamente porque trabajamos en el mundo de la salud y en estos momentos creo que la salud es lo que más podemos valorar, sino porque, como además también ha dicho Javier, el deporte creo que es una de las actividades que mayor palanca puede hacer en cualquier tipo de cambio, ¿no? Entonces, creo que tenemos que sentirnos en este sentido poderosos como sector y ponernos manos a la obra. Bueno, y antes de empezar os voy a hacer una pregunta que cuando la hice también en noviembre, pero que es para contextualizar la vida que el tiempo que llevamos los seres humanos en el planeta. ¿Alguno de vosotros ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿El tiempo que llevamos los seres humanos en el planeta? No sé si alguno se lo ha hecho alguna vez.
Yo me lo hice hace un tiempo, y entonces cuando empecé a pensar al respecto, lo que empiezas a ver es el poco tiempo que llevamos en el planeta, lo que hemos hecho y tener una sensación de humildad muy grande, y eso choca con esa sensación de poder que tenemos como seres humanos en todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues realmente si tomáramos la referencia de las 24 horas del día, los seres humanos llevamos los 2 últimos minutos, es decir, nada, llevamos un momentito. Y en este momentito hemos sido capaces de hacer muchísimas cosas, cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Bueno, es un dato a tener en cuenta. Y en este tiempo es donde han ido sucediendo las diferentes evoluciones, los diferentes cambios geológicos y los diferentes cambios climáticos que han sido de una manera natural, y en estos momentos el cambio climático precisamente natural no es, ¿no? Porque, a ver, yo no os he preguntado, ¿alguno de los que está aquí no cree en el cambio climático? Porque, bueno, podemos tener por aquí gente que no crea en ello y que piense, bueno, a ver, tengo que saber de cambio climático y tengo que saber de objetivos de desarrollo sostenible, pero para mí no existe el cambio climático. También es válido, ¿eh? O sea, no hay ninguno, ¿no?, que piense esto, de los que estáis aquí. ¿Qué es el cambio climático? ¿Alguno de vosotros puede definir lo que es el cambio climático? Lo hemos estudiado todos en el colegio, lo que pasa es que ya nos has olvidado, ¿no? Entonces, a ver, el cambio climático es todo el conjunto de cambios que ha sufrido el planeta durante toda su historia, que han venido definidos pues, por la orientación de la Tierra, por los propios cambios de temperatura, por muchísimos fenómenos que son naturales y que han tenido su ciclo, es decir, que llevan un ritmo. ¿Qué está pasando? Que ahora va un poco más rápido, y todo este cambio nos ha ido modificando las formas de vida de todos los habitantes del planeta, no solo de los humanos, que, como habéis visto al principio, llevamos poco tiempo, ¿no? Entonces, en estos momentos nos encontramos en la época que se llama el Antropoceno. El Antropoceno es una época geológica que acaba de empezar realmente hace poquísimo tiempo, pues desde la primera revolución industrial aproximadamente, y que en estos momentos es el hombre, o sea, somos los seres humanos por nuestra propia actividad los que estamos acelerando y cambiando el clima. Es decir, que si lo pensamos fríamente, estamos cambiando el curso de la historia. A mí me asusta un poco. Me asusta un poco porque estamos cambiando cosas que antes no éramos capaces de hacer, ¿no? De manera que me puede asustar porque estamos cambiando el curso de la historia en una dirección. También podemos hacer un golpe de timón y cambiarlo en otra dirección, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos esto es lo que tenemos que hacer. Estamos en la carretera y, aparte de frenazo a nivel de forma de vida y en este caso puede ser de emisiones de CO2, en el momento que peguemos el frenazo tenemos que cambiar la dirección de una manera brutal. ¿Por qué os comento lo del frenazo? Porque en estos momentos el ritmo que estamos llevando, fundamentalmente de emisiones de CO2 y de destrucción de la biodiversidad y del consumo de agua y de todos los recursos del planeta, estamos yendo en una curva ascendente y que se está convirtiendo en exponencial, ¿no? Entonces, toda nuestra manera de vivir, que además no hacemos más que acelerarla, tiene efecto retroactivo, o sea, efecto acumulativo con el ascenso de las temperaturas. Y el ascenso de la temperatura es lo que nos está generando todo el cambio climático. Vale, antes de nada vamos a hacer un pequeño experimento. Vais a sacar los móviles. En todas partes dicen que hay que guardar los móviles, hoy los vais a sacar. Os vais a descargar el código QR este. Y abriréis una calculadora, ¿vale? Podéis cambiar el idioma, ¿eh? No sé si sale en inglés o sale en castellano, pero lo podéis cambiar y podéis pasar el idioma castellano. Vale. Esto es una calculadora de huella ecológica. Cuando he dicho hace un momento estamos consumiendo muchísimos recursos y que tenemos una forma de vivir que es la que está generando toda esta situación medioambiental y de cambio climático que estamos viviendo, lo podemos traducir en una unidad
por simplificar un poco, qué es la huella ecológica. La huella ecológica, os la voy explicando mientras vais explicando, se contesta muy rápido, en 3 minutos, 4 minutos lo tendréis resuelto. La huella ecológica la podríamos resumir en los recursos que necesitamos a nivel de planeta para vivir como vivimos. Es decir, si ahora estamos todos aquí es porque estamos consumiendo una serie de recursos para poder venir en avión, para poder alojarnos, para poder comer, para poder vestirnos, para poder todo, y eso tiene una unidad de medida. Si esa unidad es mayor que 1, es que estamos viviendo por encima de las posibilidades del planeta. Ninguno de vosotros va a tener menor que 1, ¿eh? O sea, si tenéis menos que 2, podréis estar muy contentos. Si estáis en 3, bueno, eso significa que si viviéramos todo el planeta como estamos viviendo nosotros, bueno, es lo que está pasando. Estamos en deuda ecológica y en España llevamos en deuda ecológica desde el mes de mayo. Es decir, ya estamos viviendo en números rojos. Este pequeño ejercicio os lo... A ver, esto que lo hicierais para que tuvierais conciencia, porque en esa huella ecológica os sale realmente dónde tenéis los picos, porque os podéis descargar las gráficas, y entonces podéis decir, ostras, es que mi forma de vida es porque viajo mucho, o porque tengo 2 casas, o porque tengo no sé cuántos coches, o porque realmente mi alimentación no es adecuada, ¿no? Bueno, pues este tipo de análisis es el primero que tenemos que hacer, porque yo creo que todo cambio de comportamiento, de conducta, empieza en uno mismo, ¿no? No podemos pretender que nuestros compañeros, nuestros equipos de trabajo, nuestros alumnos, nuestros colaboradores cambien si nosotros no empezamos a cambiar, ¿no? Entonces, pues bueno, este pequeño ejercicio es muy impactante, porque yo la primera vez que lo hice también me impactó, porque realmente te imaginas que vives de una manera más o menos correcta y adecuada, pero llega la hora de la verdad y estamos todos viviendo por encima de las posibilidades del planeta. Y dentro de todo este contexto de cambio climático, de objetivos del desarrollo sostenible y de todas las medidas que vayamos a poner en práctica, si hay algo que no podemos olvidar en ningún caso, es que vivimos en un planeta finito. Es decir, los recursos son los que son. Y entonces, si en un sitio se gastan más de los que tocan, en otro sitio tienen menos de lo que les toca. Y creo que es un principio fundamental a la hora de plantear cualquier acción. Si alguno de vosotros, que no, la verdad es que es un concepto que no es fácil, lo que es el efecto invernadero, que es lo que realmente genera el aumento de la temperatura, esta imagen, como luego la tendréis en las diapositivas, no me voy a parar aquí, pero realmente el efecto invernadero lo estamos generando con nuestra propia actividad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, como veis en esta gráfica, a mí esta gráfica me gusta mucho porque realmente relaciona lo que es huella de carbono, o sea, emisiones de CO2 y aumento de la temperatura. Va directamente relacionado. Es decir, nuestra manera de vivir va directamente relacionado con el aumento de la temperatura y va directamente relacionado con el cambio de clima. Y es así, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de estas cosas, dices, vale, ya. ¿Y cómo traslado este concepto a mi organización, a mi actividad, a mi competición, a mi municipio, a mi pequeña liga de club? ¿Qué hago con estos datos para luego transformarlos en acciones? Y como por aquí alguno ya me conoce bien y me gusta mucho esto de medir las cosas, os voy a intentar hacer unos paralelismos de los impactos que tiene el deporte en relación a la huella de carbono. Los ejemplos los he puesto solamente respecto a la huella de carbono porque si empezábamos también con la huella hídrica y con algunos ejemplos más, tampoco íbamos a llegar a la parte final, que es la de todas las experiencias, que es la que me gustaría que fuera más larga de la sesión, porque es donde realmente vais a ver cosas que se pueden hacer, cosas que están haciendo organizaciones, tanto grandes como pequeñas, y que vosotros las podéis interiorizar en las vuestras, ¿no? Que de lo que se trata es de pasar de la teoría a la acción. Pero os voy a pasar a la acción sabiendo de dónde venimos, o sea, dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. Teniendo en cuenta que además
los objetivos tenemos que saber cuáles son los resultados que tenemos que obtener con las acciones que tenemos que llevar, ya no solamente para llegar a los objetivos que tenemos en el 2030, que realmente a nivel de indicadores tampoco tenemos tantos. Es decir, a ver si me puedo explicar bien. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, ahora tengo la huella de carbono de una jornada de podemos desglosar hasta el milímetro todo nuestro impacto. Vale. Pero ¿yo qué hago con ese impacto? Lo puedo reducir, porque como lo tengo analizado, puedo ir reduciéndolo. Vale. Pero ¿cuál sería mi unidad ideal de emisión de CO2 para saber que estoy en el buen camino? Entonces, bueno, en este caso es una de mis obsesiones en estos momentos, ¿no? Es saber cuál sería la mejor opción, ¿no? de reducción de emisiones. Ahora tenemos la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que ya nos marca. Tenemos que reducir las emisiones de CO2 de aquí al 2030 en un 30 y tantos o un 40%. Ya tenemos una unidad de medida. Ya sabemos que cualquier actividad que nosotros hagamos, de cualquier tipo, tenemos que cuantificar las emisiones de CO2 y saber que de aquí las acciones que pongamos de aquí al 2030 tenemos que ser capaces de reducir un 40%. Bueno, ya tenemos un punto de partida. Dentro de nada, en algunos sitios ya está la normativa del plástico de un solo uso cero. Ya tenemos otra unidad de medida. Entonces tenemos que ir buscando unidades de medida que nos permitan saber que vamos cumpliendo objetivos. Porque hay otra cosa, no estamos en un momento en el que podemos progresar adecuadamente, como ponen en los boletines en los colegios. Bueno, ahora no podemos progresar solo adecuadamente. Tenemos que ser mucho más exigentes. Tenemos que progresar mucho más rápido de lo que nos gustaría y de lo que en muchos casos podemos. ¿Por qué? Porque estamos en urgencia. O sea, estamos en un momento en el que, como no nos espabilemos, entraremos en un punto de no retorno. Y aunque suene muy drástico, es así. Entonces es como cuando vas al médico porque te encuentras mal y tienes que hacer unos análisis de sangre. Y llegas a casa y o miras los análisis de sangre o no los miras, porque como estás súper asustada de a ver qué va a salir en los análisis, pues no los miras y los guardas, ¿vale? Y te sigues poniendo enfermo, ¿no? Bueno, pues en este caso estamos igual. Tenemos un análisis medioambiental, tenemos una crisis climática, tenemos una crisis de biodiversidad y con los datos que tenemos encima de la mesa y con los datos que cada uno de vosotros tenéis que sacar de vuestra actividad y vuestras organizaciones, independientemente del tamaño, es decir, da igual, ¿eh? O sea, da igual que organicéis una olimpiada o que organicéis un torneo en las fiestas de vuestro pueblo, da igual. El sistema para cuantificar tiene que ser igual de riguroso para todo el mundo. Los datos son igual de válidos para todo el mundo y el nivel de reducción tiene que ser también para todos. O sea, tenemos que cuantificar para poder actuar, ¿no? Entonces, bueno, os he ido poniendo unos cuantos ejemplos a nivel de grandes eventos, porque luego hay otra cosa con el tema de las emisiones de CO2. Por ejemplo, si estamos hablando de residuos, tenemos todos muy claro lo que pesa un residuo, lo que pesa una botella, lo que pesa un saco de plástico. Pero cuando hablamos de emisiones de CO2, no tocamos, no vemos, no lo olemos, no lo podemos envasar. Entonces, es una unidad muy difícil de interiorizar. Entonces, bueno, os he puesto algunos ejemplos para que podáis ver, ¿no? Es decir, una tonelada de CO2 equivale a una piscina de 500 metros cúbicos, ¿no? Entonces, el otro día en unas conferencias, un científico de Barcelona decía que imaginaros el planeta rodeado de una capa de 7 centímetros, es decir, como si estuviéramos dentro de una bola que tiene 7 centímetros de grosor, ¿no? Bueno, pues esos 70 centímetros de grosor es el CO2 que nos envuelve, ¿no? Y el problema del CO2 es que se mantiene en la atmósfera muchísimos años. Por eso mismo os comentaba al principio el frenazo, ¿no? Entonces, en estos momentos, lo que está y lo que todavía es como cuando frenas un coche y hay una inercia que todavía te mantiene en velocidad. Bueno, pues con las emisiones nos va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a frenar, pero todavía tenemos una cantidad de emisiones de CO2 en la atmósfera que van a estar ahí. Y cuanto más tarde empecemos a reducirlas, la presión que vamos a tener sobre nuestras actividades va a ser mayor, porque
porque no va a ser un crecimiento lineal. Va a ser un crecimiento lineal, pero como vamos a tener que reducirlas en menos tiempo, la presión que vamos a tener en nuestra actividad en el momento que la normativa entre a saco, pues va a ser muy grande. Entonces, el mensaje ¿cuál es? Que hay que empezar ya, es decir, cuando hagáis de aquí por la puerta. Es realmente urgente, o sea, es urgente. Aquí tenéis diferentes ejemplos también para que podáis ver en proporción en diferentes países y en diferentes lugares lo que significa una tonelada de CO2. Aquí también veis en los diferentes eventos, y luego hay una cosa importante que además yo ahora he cambiado un poco la manera de explicarlo, ¿no? Es decir, cuando tú calculas las emisiones de CO2, vale, ya, pero ¿yo qué gano cuando...? Vale, yo sé que la ley me dice que tengo que reducir las emisiones de CO2 en tanto por ciento. Pero cuando hago eso, ¿a mi organización qué le pasa? Bueno, pues realmente nos ayuda a mejorar la gestión, nos ayuda a ser más eficientes. Independientemente de la mejora medioambiental, o sea, ya si pasamos directamente a la gestión, estamos hablando de que mejoramos la logística, mejoramos las compras, mejoramos la gestión de los residuos, mejoramos bueno, la selección de proveedores, mejoramos, bueno, sí, además de la conciencia, todo lo que nos rodea, ¿no? Pero realmente la cantidad de mejoras que genera ese indicador es muy importante a nivel de gestión interna. Entonces, lo que sí me gustaría es que lo que yo os voy contando durante todo este rato que vamos a estar aquí es que realmente el luchar entre comillas, porque ya no es una cuestión de luchar, es todo lo que hagamos para mejorar los indicadores relacionados con el cambio climático y que mejoran también y nos llevan a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, realmente nos van a hacer ser mucho más eficientes. Y otra cosa muy interesante, que se lo tenía previsto al final, pero me adelanto, es que hay muchas cosas que no sabemos cómo las vamos a hacer, muchas cosas que no las tenemos inventadas todavía. Y eso a mí personalmente, esa es una de las fases que más me interesa de todo este proceso, ¿no? Porque vamos a tener que transformar e inventar la manera en la que estamos haciendo las cosas. Relacionado con lo que hemos hablado antes de la huella ecológica, que no sé, a ver, no se ha preguntado, ¿alguno ha conseguido llegar al final del test de la huella ecológica? ¿Cuántos planetas? 9,2. A ver, no es extraño, ¿eh? A ver, 4, 5,5. Vale. Bueno, esa es a ver, estas cosas son los que dan, las que nos hacen tener conciencia de lo que estamos haciendo, sin más. Y luego también está directamente relacionado, como veis en esta gráfica, el nivel de vida relacionado con las emisiones de CO2. Está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, al final los gases de efecto invernadero, el CO2, forma parte de la vida de las personas. Respiramos, expulsamos CO2. Es necesaria para la fotosíntesis. El CO2 forma parte de la vida. Lo que no forma parte de la vida es el exceso de CO2. Y en estos momentos, lo que hablábamos, está creciendo. En estos momentos estamos en una concentración de unos 417 aproximadamente. La concentración media de la historia del planeta han sido unos 250 y el límite saludable está en 350, más o menos. Desde el 1970 la curva de CO2 ha ido subiendo de manera exponencial y no baja, ¿eh? O sea, el que bajara con el COVID fue como una especie de ilusión, pero estamos exactamente igual, ¿no? Entonces, claro, a ver, la subida de temperatura va a generar unos cambios muy sustanciales. Por eso mismo, cuando se habla del límite de 1,5, es porque ese 1,5 todavía nos permite que nos adaptemos y que tengamos la vida que más o menos estamos llevando ahora y que nuestro impacto en todo lo que necesitamos para seguir viviendo no sea lo suficientemente importante como para que desaparezca. Es decir, estamos hablando de que si la temperatura sigue subiendo, el efecto de esa temperatura
es letal a nivel de recursos alimenticios, a nivel de acidificación del mar, a nivel de sequía. Es decir, nos va a venir como un boomerang la vuelta. No sé, solo por propia supervivencia deberíamos de ponernos un poco manos a la obra, digo yo. Pasa que nos cuesta entender que eso es lo que está pasando, ¿no? Y luego, de la misma manera que estamos viendo la subida de temperatura en el exterior, va relacionado directamente con el mar. Entonces, el mar, si no tenemos cuidado, de momento va a ser nuestra salvaguarda, porque es un tampón de CO2, realmente regula mucho la temperatura del planeta, pero tal y como lo estamos tratando, pues estamos haciendo lo mismo que con los bosques y bueno, entonces el nivel de residuos es brutal, pero estamos interviniendo en la vida del mar. Aquí os he dejado un enlace por si os interesa, más que es un libro que estoy leyendo ahora, que es El Antropocéano, que es cómo afecta el cambio climático en el océano y cómo todavía estamos a tiempo de darle la vuelta, pero si nos ponemos todos manos a la obra, si no va a ser complicado. A ver, realmente no nos damos cuenta, y creo que es un tema, de que en el fondo, en un momento dado, el ser humano se creyó la especie más importante del planeta y todo gira alrededor de él. Entonces, yo muchas veces explico, ¿no?, que cuando hablamos de recursos o cuando estamos haciendo agentes implicados en la gestión de un evento, de lo que sea, ¿no? Ya la última vez dije, no, es que, el medio ambiente, o sea, los recursos ambientales no son recursos. Es como los recursos humanos. Los recursos humanos tampoco son recursos, ¿no? Entonces, los recursos ambientales son agentes, o sea, somos parte del mismo equipo. Y mientras no entendamos que somos partes del mismo equipo, pues seguiremos tratándolo como un recurso. Y en el momento que tenemos algo como un recurso, pues es algo de usar y tirar. Y en este caso no estamos en disposición de tirar absolutamente nada, ¿no? Y bueno, y hay un tema importante que además afecta especialmente a las islas, ¿no?, que es el aumento del nivel del mar y el aumento de la potencia del oleaje. Esto de hecho, hay islas que ya están en otras zonas del planeta que ya están migrando, porque la vida en las costas se va a complicar en un tiempo muy corto. ¿Y esto a qué nos afecta? Pues, ¿cuántas instalaciones deportivas tenemos en la costa? Muchísimas. ¿Dónde vamos a construir las instalaciones? ¿De qué manera las vamos a construir? Es decir, tenemos que tener, todos estos condicionantes ambientales los vamos a tener que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de presente y de futuro. O sea, tenemos que pensar en cómo vamos a construir el sector deportivo teniendo en cuenta la situación climática con la que nos vamos a encontrar si no ponemos remedio. Tenemos como diferentes escalas de problemas. Entonces, bueno, si somos capaces de actuar rápido, el problema será menor. Y bueno, va increciendo como todo, ¿no? Entonces, nosotros como sector, ¿cómo impactamos? Pues obviamente nosotros, si hay algo que somos grandes consumidores de recursos. Y no hay más que entrar en una cuenta de resultados de una instalación deportiva y ver la factura de la luz, el consumo de agua y bueno, nada más que eso y ya empiezas a temblar. Entras en un campo de golf y no sé qué. O sea, somos grandes consumidores de recursos. Y además somos invasivos por naturaleza. Cada vez estamos ocupando más la naturaleza, cada vez estamos yendo más lejos. Y si ya no teníamos suficiente con hacer eventos de día, ahora ya hacemos eventos de noche. Y si además, vamos ocupando espacio. ¿Por qué? Pues porque como estamos todos obsesionados con la experiencia y tener nuevas experiencias y tener nuevos retos, pues como tenemos más espacio para poder actuar, bueno, pues todo esto hay que poner en una coctelera y todo esto que hacemos lo tenemos que analizar. En este caso, tenemos que saber, claro, yo entiendo que todo lo anterior es decir, vale, sí, tenemos estos datos, tenemos esta situación climática, pero yo cuando estoy en mi instalación, en mi club,
en el evento que voy a proponer, ¿qué rayos hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde le meto mano a esto, no? Entonces, yo os he puesto esta gráfica aquí porque me gusta mucho, porque aunque no aparezca ninguno de este gráfico integra, cuando tenemos bloques de lo que es la parte ambiental, la parte social y la parte económica, y aquí también están relacionados con los ODS. Y como podéis ver, están muchos interrelacionados. Al final, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de cambio climático, hablamos de algo que es absolutamente transversal. No estamos hablando de algo que aquí está mi organización, aquí está mi plan de gestión, aquí está mi plan estratégico y aquí está la sostenibilidad. No, no. La sostenibilidad es como el aceite. Lo impregna absolutamente todo. Y eso se ve muy claramente cuando empiezas a hacer, por ejemplo, análisis de la huella de carbono. Cuando haces análisis de la huella de carbono, tienes que cuantificar todo. Todo es todo. Hasta cuánto vive un ratón de mi oficina. Entonces, empiezas a ver que todas las medidas que tienes que tener en cuenta para reducir las emisiones de CO2 o para reducir el consumo de agua están en todas partes. Cuando estás haciendo un plan de movilidad, que lo vas a hacer para reducir las emisiones y porque además dentro de nada tendremos que hacer planes de movilidad obligatorios, te das cuenta que el plan de movilidad está directamente relacionado con tus horarios de todo el equipo. Y de repente dices, ahí va, tengo este horario, tengo esta gestión de todo mi equipo y tengo estas emisiones con el plan de movilidad que me da el plan de movilidad interno. Y de repente digo, a ver, ¿cómo cuadro mi horario de actividades y mi gestión con unas emisiones de CO2 de X? Bueno, pues tendremos que ver cómo casamos eso para mantener una gestión óptima de equipo de trabajo con una reducción de emisiones, ¿no? Eso por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, o cuando estás haciendo una gestión de residuos y estás súper contento porque tienes todos los contenedores súper ordenados y los llevas, pero incluso los has pesado y sabes la cantidad de residuos que los tienes. Y de repente dices, no, a ver, ¿y si en vez de ponerme a gestionar residuos me pongo a gestionar proveedores? Y entonces la gestión de residuos, que también tiene su cómputo en emisiones de CO2 y en huella hídrica, de repente acaba siendo una gestión de proveedores. Al final está todo relacionado, ¿no? Entonces la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con este cambio sustancial que tenemos que hacer de forma de hacer las cosas, tiene que formar parte, el otro día lo leía, tiene que formar parte de la estrategia, no, tiene que formar parte de la dirección de la organización, independientemente del tamaño, ¿eh? O sea, independientemente, y yo os digo, si yo organizo un torneo en las fiestas de mi pueblo y quiero hacer un torneo sostenible, o la junta directiva y el presidente del club lo tiene en la agenda, o va a ser un churro. Entonces, lo tenemos que tener ahí. Si no, será difícilmente aplicable. Bueno, entonces, en esta columna que tenéis a vuestra izquierda, están, bueno, todo lo que tenemos que fijarnos y todo lo que tenemos que analizar, seguro que me dejo alguna cosa, para poder actuar. Es decir, todo esto sería lo que se analiza previo a lo que tendríamos en tus fichas, ¿no? Entonces, tendríamos todos los resultados y a partir de todos los datos que tenemos aquí, tendríamos esas fichas de trabajo con esos indicadores de gestión, con ese calendario y con ese seguimiento para ver si al cabo del año las medidas que he aplicado me han dado los resultados que quiero y que necesito. Porque aquí ya estamos hablando no solamente de que quiero, sino que necesito. Con lo cual tengo que poner los medios para poder. Entonces, pues bueno, tengo que saber qué es lo que tengo que analizar, cuándo lo tengo que analizar, desde dónde hasta dónde. Tengo que ver, pues eso, ver qué indicadores de gestión puedo implantar, qué cálculos tengo que hacer. Y luego, a ver, lo que sí tenemos que tener claro es los beneficios que va a tener para nuestra organización. Si no
somos capaces de transferir ese concepto de cosas buenas que nos va a traer todo este cambio, difícilmente lo podremos integrar. Por eso, Javier, por lo que te preguntaba, ¿no? el cómo había percibido la gente, porque claro, lees las estadísticas de no, todo el mundo quiere ser sostenible, todos quieren, el porcentaje X de la población está dispuesto a gastarse más dinero para ser sostenible, y un cuerno, no es verdad. A ver, el papel y las estadísticas lo aguantan todo, pero luego vas a hacer las compras y perdona, pues bueno, todos al final pues cuesta decidir comprarte 2 camisetas buenas que comprarte 4 no tan buenas. Y eso simplificándolo mucho, ¿no? Pero al final, cuando llega la hora de la verdad y de tomar una decisión, hay muchos otros factores que la propia voluntad de querer hacer una cosa para realmente tomar una decisión, ¿no? Entonces, bueno, a ver, también hay que ser realistas, ¿no? Entonces, al final hay que medir muy bien el alcance sobre el que vamos a actuar. Hay que tener un cálculo muy riguroso de lo que tenemos y a dónde queremos llegar, y ser muy riguroso con el seguimiento y con los planes de acción, ¿no? Entonces, todos este tipo de cálculos, tanto la huella de carbono como la huella hídrica, como la huella ambiental, y una cosa muy importante, el impacto sobre la biodiversidad, nos van a dar herramientas, o sea, nos van a dar herramientas para poder saber hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, en el fondo, tenemos una estrategia de doble dirección, ¿no? Lo que os decía antes del boomerang. Por un lado está lo que tenemos que actuar para minimizar nuestro impacto, pero por otro lado tenemos que trabajar con los impactos que vamos a tener y que vamos a recibir de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahí realmente tenemos los retos. Mira, esta gráfica es fantástica, a mí me encanta, pero es un poco terrible. Estamos aquí y tenemos diferentes caminos y está en nuestra elección ir en una dirección o ir en otra, pero ya sabemos el cambio climático que vamos a ir generando. O sea, las consecuencias, miento, la crisis climática ya estamos, las consecuencias que vamos a generar en función de lo que hagamos ahora, no de lo que hagamos dentro de 2 años, ni dentro de 5, sino lo que hagamos ahora. Y entonces, bueno, realmente tenemos unos retos muy importantes, y además hay una cosa que sí que me gustaría hacer hincapié. Hay un aspecto muy importante del aumento de la temperatura y de todo lo que está generando la crisis climática, que tiene que ver con la salud. Nosotros trabajamos en el mundo de la salud. Trabajamos para mejorar la vida de las personas. Y somos los primeros interesados en que lo que nosotros estamos dando al planeta no se nos vuelva en contra, ¿no? Entonces, los estudios nos dicen que los gastos en sanidad por enfermedades ambientales se van a multiplicar. Los muertos por causas ambientales se van a multiplicar. Las migraciones por causas ambientales ya se están multiplicando y las estamos viendo con todos los conflictos que van a venir. Entonces, toda esta visión un poco más panorámica de la crisis climática la tenemos que tener, ¿no? Yo creo que no la tenemos que perder de vista, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que tener como 2 cabezas, ¿no? Una que es la operativa de todos los días, en la que tenemos que ir actuando y sacando las cosas que tenemos que trabajar, pero tenemos que tener la otra que nos da perspectiva y que nos da el foco. Y esas 2 cabezas las tenemos que poner juntas para realmente poder hacer lo que nos toca hacer, lo que es nuestra responsabilidad y posiblemente lo que no tenemos más remedio que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar de una manera muchísimo más eficiente los recursos. Obviamente tenemos que reducir el consumo de energía, tenemos que hacer toda la transformación a energías renovables, tenemos que ser muchísimo más cuidadosos a la hora del consumo del agua. Bueno, una serie de medidas que tenemos que cuantificar para poder mejorar, pero que tenemos que, con lo que os digo, todas estas medidas las tenemos que implantar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una valoración de riesgos. Bueno, de hecho, hay muchas empresas que ya están haciendo valoración de riesgos ambientales. De hecho, hay valoraciones ya económicas de riesgos ambientales. Ya los bancos están trabajando en eso, las compañías de seguros también. Es decir, si las compañías de seguros ya están barajando los riesgos ambientales, es que la cosa va en serio, ¿no? Entonces,
¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo nos vamos a adaptar a la falta de recursos? ¿Cómo nos vamos a adaptar al estrés hídrico que lo tenemos a la vuelta de la esquina? ¿Cómo nos vamos a adaptar a la falta de materiales o al encarecimiento de los materiales? De la misma manera que digitalización está cambiando los modelos de negocio y está cambiando muchísimas cosas, posiblemente la crisis climática y todo lo que tengamos que hacer también nos va a cambiar la manera en que tengamos que hacer las cosas, ¿no? Bueno, tenemos que reflexionar sobre eso. Y luego hay un tema a colación con la digitalización. La digitalización tiene unas emisiones de CO2 importantes y la digitalización está multiplicando exponencialmente. Bueno, que también lo tengáis en cuenta a la hora de hacer vuestras medidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la urgencia de está en esta diapositiva, ¿no? Tenemos que ir más rápido. Ahí os lo dejo. Bueno, y ahora vamos a entrar, ¿cómo cogemos todo esto? Y decimos, vale, y ahora, ¿qué experiencias podemos tener a la vista? ¿Qué proyectos hay súper interesantes? ¿Qué logros están teniendo? ¿Cómo están haciendo cómo están comunicando? ¿Cómo están formando? ¿Cómo están educando? Bueno, yo he hecho un recopilatorio, algunos proyectos los hemos hecho nosotros, otros no, la mayoría no. Algunos proyectos son de aquí, de España, y otros países que son del extranjero, que son del Reino Unido, son de Estados Unidos. Pero todas y cada una de las medidas que vais a ver, os las podéis llevar a casa. O sea, todas. La cuestión no es tanto el llevarte las medidas, sino el integrarlas dentro de algo coherente. Es decir, de algo que tenga continuidad en el tiempo y realmente forme parte de la cadena de valor de vuestro negocio a nivel medioambiental. Porque si no, nos quedaremos en anécdota y nos parecerá que está muy bien, ¿eh? No tengo nada en contra de recoger basuras en el campo y todas estas cosas, porque hay que hacerlo, ¿no? Obviamente. Pero que no nos quedemos con eso. Eso forma parte de un todo. Y ese todo es el que tenéis que componer vosotros en vuestras organizaciones. Bueno, lo primero que quería compartiros es esta organización que se llama Equatras y que me gusta mucho, y la he puesto la primera porque yo creo que el deporte de alto nivel tiene mucho que decir en el cambio climático. Fundamentalmente, a ver, su capacidad de sacudirnos en cualquier dirección es muy grande, ¿no? Entonces, en este caso, es una organización en la que deportistas de élite de todos los deportes y de todas las naciones forman parte de un grupo en el que les educan y les forman para tener conocimientos sobre el cambio climático, y todo esto lo integran dentro de su propia actividad y dentro de su discurso cuando están en prensa, cuando hacen cualquier actividad, y se integran en actividades de gestión de medio ambiente, ¿no? Entonces, es importante en el que los que podáis estar con deportistas de élite o tengáis equipos con cierta, a ver, no tanto con cierto renombre, sino con cierto calado, porque hay veces que tienes un equipo local que tiene una proyección por lo que sea y no ha ido a la Champions, pero tiene una proyección local importante y bueno, es muy... son gente que tiene mucha capacidad de contagio. Todo esto lo tenemos que poder aprovechar. Os he dejado el enlace QR también por si queréis entrar en la página para que lo podáis ver. Otro ejemplo muy interesante es la Ultra Clean Marathon. Llevan ya tres ediciones. Con el COVID se paró, obviamente, y entonces realmente es una carrera por la naturaleza. O sea, es decir, el evento se ha montado para hacer, es un evento de concienciación. No está concebido, si evidente está hecho como un evento sostenible, pero el objetivo no es ser un evento sostenible, sino ser un evento de difusión de la sostenibilidad en el deporte. Entonces se participa por empresas, se hace una recogida de residuos, se recogen fondos para organizaciones. Entonces, pues bueno, el objetivo de este evento es hacer conciencia
sobre la importancia de que el deporte sea sostenible. Bueno, este es uno de mis referentes a nivel de organización deportiva sostenible, que es la Liga Nacional de Hockey. La Liga Nacional de Hockey americana lleva trabajando más de 10 años en la sostenibilidad, mucho antes que de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, bueno, muchísimo antes. Porque de alguna manera han visto muy claro que el problema del agua es muy importante. Entonces, ellos están trabajando de manera que ese recurso que cada vez va a ser más valioso, pues hay que conservarlo, ¿no? Entonces, aparte de trabajar en el agua y de generar bastante innovación a nivel de programas informáticos para poder controlar pues, el cómo se pulen la pista de hielo, cómo se recupera el agua, bueno, están trabajando muy directamente con todas las pistas de hielo de la liga para poder implantar todas estas medidas. Aparte tiene una parte social importante a nivel de educación, pero luego trabaja en la biodiversidad. Y es muy curioso porque cuando tenemos que trabajar la recuperación de la biodiversidad es algo comprado, porque dices, vale, ya, no recupero la biodiversidad. ¿Qué biodiversidad? Si yo esto no... Entonces, bueno, en este caso han hecho una cosa muy interesante, que es recuperar la biodiversidad de los ríos, bueno, ríos donde tienen pista de hielo y hay río también, obviamente, ¿no? Entonces, todos los sticks de madera que se les rompen, los utilizan para poder habilitar zonas de ostras y de bacterias en los ríos. Y entonces están recuperando la biodiversidad de los ríos con acciones que están haciendo con sus residuos, ¿no? Entonces, es un programa, o sea, os he dejado también el enlace porque entrar en la página web de la Liga y encontrar el programa de sostenibilidad es un poco complicado, entonces os lo dejo por si os interesa y se siente directamente en el plan de sostenibilidad. Tienen unas memorias de sostenibilidad ya hechas desde hace ya unos cuantos años y ya os digo, hay una cosa que es muy interesante, que es el programa educativo que tienen. O sea, el Mulligan, el hockey, con la educación en valores, con los objetivos de desarrollo sostenible, con la educación online. Bueno, realmente han hecho un trabajo de años, obviamente, pero un trabajo francamente bueno, trasladable a otra escala, pero a cualquier otro club. Lo que veréis entre los ejemplos que voy a ir poniendo es que hay y además es un tema que ha salido antes, es decir, los eventos se están focalizando en el tema de sostenibilidad y tienen un interés importante, pero lo que nosotros estamos viendo es que el mundo de la gestión, o sea, lo que es la gestión de las instalaciones o la gestión de una federación, el mundo de la gestión todavía no está entrando de una manera importante a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible y realmente a incorporar una estrategia de gestión medioambiental en las organizaciones. Os pongo el ejemplo de G-Sport, que aquí hay una instalación de GoFit, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas, no sé dónde. En Las Palmas, sí. Este proyecto sí que lo hemos hecho nosotros. Y en este caso, yo es el único proyecto que conozco en el Estado español que realmente ha habido una empresa que haya integrado de una manera tan transversal y ha hecho su propia agenda 2030, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un diagnóstico medioambiental, lo asociamos y lo relacionamos con los objetivos del desarrollo sostenible, hicimos un trabajo colaborativo, ellos lo hicieron por su lado, nosotros también pusimos en común. La verdad es que fue un trabajo muy interesante a la hora de poder identificar, bueno, los objetivos directamente relacionados por actividad y luego el resto que también están relacionados, como hemos visto en la diapositiva, porque realmente son absolutamente transversales, ¿no? Y el ODS 17 es imprescindible porque aquí o colaboramos o no llegamos a ninguna parte, ¿no? Entonces sí que se hizo la huella de carbono de las 20 instalaciones, hicimos alcance 1, alcance 2, alcance 3 no lo completamos.
Y luego se hizo un manual de buenas prácticas para las instalaciones, que ahí sí que hicimos además un cuestionario a los usuarios, de manera que ellos también podían decir un poco también su vinculación con la sostenibilidad, lo que esperaban de la instalación, lo que les gustaría que se implantara. Bueno, y entonces vimos también un poco qué posibilidades de que lo que se implantara tuviera una respuesta por parte de los usuarios, que también es importante saber dónde están, ¿no? Y más cuando tienes unas cantidades tan importantes, ¿no? Entonces, el resumen del plan fue el siguiente. Salió una misión, es decir, la Agenda 2030, nosotros nos alineamos con los objetivos del desarrollo sostenible y con esa parte de las metas que están dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, porque al final los objetivos del desarrollo sostenible nos están dando una facilidad muy grande para... Yo cumplo con los objetivos del desarrollo sostenible porque he hecho una campaña de no sé qué y he hecho un... No, a ver, perdona. Los objetivos del desarrollo sostenible son 17, son 169 indicadores y cuando tú dices que estás cumpliendo es porque este indicador lo has medido y dices lo que haces de esto. Mientras tanto, vale, serás próximo, estar trabajando en ello, pero ya está. Entonces, en este caso, bueno, se hizo todo el plan todo el plan estratégico y todas las acciones estaban identificadas o las que se podían estaban identificadas con algunos de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, con sus propios indicadores y bueno. Entonces salieron 4 líneas estratégicas, 6 valores fundamentales, porque también trabajamos los valores de los ODS, los valores de sostenibilidad, con los valores de la empresa, y salieron en total 90 acciones, ¿no? Entonces, bueno, se agruparon en estos 16 objetivos y en este caso ellos tienen su propio plan, con sus propios plazos, con sus propios indicadores y con sus propios sistemas de control, ¿no? Entonces, esto esto se puede trasladar a cualquier tipo de organización independientemente del tamaño. Hay organizaciones muy pequeñas o clubes muy pequeños que no tienen igual un plan como este, pero lo que están haciendo lo están haciendo bien y han dicho, oye, mira, yo alcanzo hasta aquí y hasta aquí. Y esto lo mido, esto lo cuantifico, esto lo comunico. Entonces, tenemos que mirar cada uno nuestra medida teniendo en cuenta que tenemos una cierta urgencia, ¿no? Un ejemplo también muy interesante es el Campeonato de Europa de Waterpolo de Barcelona 2018. En este caso, además, se asociaron con una fundación obviamente relacionada con el agua y trabajaron fundamentalmente en el tema del ahorro. Trabajaron con los residuos, trabajaron con campaña de comunicación y desarrollo con niños, con muchos talleres para poder comunicar, porque al final, si hay algo que tenemos que hacer y que tener, o sea, al final, además de buenos, tenemos que parecerlo. Si no lo contamos y no lo explicamos, y ahora tenemos una capacidad de comunicación brutal, es decir, lo que decimos aquí lo pueden ver 25 no sé cuántas veces en no sé cuántos sitios, bueno, pues esto lo tenemos que aprovechar. Y hay organizaciones que lo hacen muy bien, hay organizaciones que han hecho una cosa y ostras, y le han dado valor y lo ha visto todo el mundo. Hay organizaciones que hacen un montón de cosas, no lo cuentan, nadie lo sabe. Y es que en este caso, además, tenemos la responsabilidad de difundir las buenas prácticas porque la gente las tiene que copiar. O sea, el que está haciendo bien las cosas, yo creo que tiene la responsabilidad de copiarlo porque todos tenemos que ir en esa línea, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, en los talleres, por ejemplo, toda la comunicación que se hace a través de los niños llega a las familias de una manera directa. No sé cómo voy de tiempo, porque yo sigo, el Lobanc Sabadell en estos momentos es el primer torneo de ATP que se ha certificado con la huella de carbono, que la ha hecho este año. Han hecho un cálculo que creo que han sacado, no sé si la empresa que lo presentó, creo que como 8.000 ítems para recoger datos. O sea, es decir, es un cálculo exhaustivo.
Pero bueno, ellos ya llevaban desde el año 2018-2019 trabajando en esta línea, ¿no? Seguían un poco la estela de Wimbledon y del Roland Garros y yo creo que en estos momentos además también tienen la 20.121 y están dando un paso adelante muy grande a nivel de sostenibilidad. Y a nivel de ATP, yo creo que en estos momentos es el torneo más sostenible de toda la liga ATP. Os he dejado un enlace para que lo podáis descargar, que es la conferencia que hicieron en el marco del trofeo pues mira, coincidió con el Día de la Tierra, el 22 de mayo, y hubo una jornada en la que explicaron toda la parte de emisiones de CO2, explicaron todo el proyecto, estaba también los que están de asesores en ATP, también estuvieron explicando el proyecto de ATP, estuvieron de la Fundación Barça explicando también el proyecto de emisiones de CO2, es decir, que tenéis dentro de este vídeo, hay un montón de ponencias y está una muy interesante que es, os he nombrado al científico Endesa Baldassano, que habla sobre la huella de carbono y explica él súper bien la importancia y la necesidad imperiosa de ponerle freno a las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, en este caso, en YouTube lo podéis ver en cualquier momento y la verdad es que como son conferencias no muy largas, porque en total creo que son unas 2 horas, es muy interesante de escuchar. Y aquí os voy a dar una referencia que además va muy ligado este ejemplo con lo que has comentado antes de un plan más global, Javier, para un municipio o una provincia o una región. En este caso, esto forma parte de una certificación que se llama Erronka Garbia, que es del Gobierno vasco, y es un modelo de cómo se tienen que gestionar los eventos sostenibles. Y está muy bien porque se está extendiendo, solamente funciona en el País Vasco, ¿no? Pero bueno, es un modelo replicable a las islas, ¿no? Me refiero que se puede copiar el sistema y entonces todo aquel que quiera hacer un evento sostenible y que quiera tener una certificación y además comparable, es decir, si yo hago un evento aquí, utilizo esta certificación y hay otro evento que también utiliza esta certificación y tengo los indicadores, porque tengo estos indicadores, porque este es mi resumen, el mío, el del evento de cine, el de la Junta de Iberdrola y cualquiera, ¿no? Entonces, claro, tienes aquí unos indicadores que te ponen en relación con lo que están haciendo los demás. Y lo que os decía desde el principio, el tema de medir las cosas nos permite realmente confirmar que vamos en el camino que nos hemos propuesto. Porque si no, nos quedaremos en la anécdota y iremos haciendo cosas, pero nunca sabremos si estamos llegando a donde tenemos que llegar, ¿no? Bueno, el mundo del fútbol, que además por aquí hay algunos del mundo del fútbol, el mundo del fútbol se está moviendo una barbaridad en el tema de sostenibilidad, cosa que a priori puede parecer difícil, pero la Liga está promocionando las memorias de sostenibilidad, el proyecto de Forever Green está marcando la pauta a nivel de iniciativas, pero es que luego, por ejemplo, la Liga Inglesa tiene hasta su propio ranking de clubes sostenibles. Es decir, además de quién está el primero en la Liga, sabemos quién es el más sostenible de los clubes porque tiene su propio ranking, con una serie de indicadores, medidas que están haciendo y son medidas, lo que os decía, son medidas a tener en cuenta y a poder copiar, ¿no? Bueno, lo que os decía, este también es un club británico. Este es un proyecto más social, que es el de la Fundación del Athletic de Bilbao, pero también podéis entrar. Y luego hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con el mundo de la vela, que son las 52 super series. A ver, estos llevan muchísimos años también trabajando en temas de sostenibilidad, tienen clarísimo a dónde van. Tienen muy claro el efecto que tienen las regatas en el mar y todo su trabajo va en dirección a todos los que puedan generar a nivel de consumo, a nivel incluso de limpieza de barcos. O sea, es decir, te dicen hasta cómo tienes que limpiar el barco para no contaminar y no tener productos tóxicos, kits para derrames de petróleo, o sea, una serie de cosas que las van incorporando desde el año 2015 y que lo que van haciendo es cada vez más que
que esta liga, que estas regatas sean cada vez mucho más sostenibles, pero es que además con los resultados impresionantes. Ahora os voy a dar los resultados que ellos ponen en su página web y los veréis. Y os he marcado aquí dos cosas importantes. Tienen embajadores de sostenibilidad para cada equipo participante. Y luego tienen medido el nivel de impacto de la comunicación que hacen, de todo lo que hacen. Entonces, es muy importante en estos momentos medir a dónde se llega, quién nos está escuchando, que son a los que vamos a contagiar, somos a los que vamos a poder convertir en activistas, ¿no? Bueno, pues mirar los objetivos. Han eliminado las botellas de plástico, obviamente. Han reducido muchísimos los residuos. Luego tienen acciones de limpieza en todos los sitios a los que van. Después de cada regata hacen una limpieza de residuos y luego trabajan con el tema de los residuos alimenticios. En este caso también es un ejemplo y además, bueno, cuando estamos en una zona en la que estamos al lado del mar, ¿no? Bueno, los Juegos Olímpicos de Tokio, entiendo que todos los que estáis aquí conocéis todo lo que se ha trabajado. Y luego hay un proyecto que también os he dejado aquí el código para que os lo podáis descargar. Es un proyecto surf, que además aquí también hay una tradición importante. Se ha hecho un estudio de impacto ambiental. Porque el mundo del surf también es consciente del impacto que está haciendo y es consciente de que tiene que cuidar su espacio natural de desarrollo del deporte, ¿no? Entonces, en esta reserva han hecho un estudio de impacto medioambiental, saben las emisiones de CO2 que generan, saben los residuos, saben lo que se gastan en viajes, han hecho ese diagnóstico y bueno, y ahora están en el proceso de generar un plan precisamente para reducir. A ver, proyectos a nivel de surf hay muchos. Lo que pasa que este es especialmente curioso porque han hecho el estudio de impacto ambiental y están los datos al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, y ya para terminar, la conclusión a la que personalmente yo llego, a ver, es que y vuelvo un poco al principio de lo que os he comentado. Tenemos un potencial brutal, y además es algo que también Javier ha comentado, tenemos un potencial brutal a la hora de poder ser palanca de cambio. Lo hemos sido para muchísimas cosas y en estos momentos creo que para lo que se necesita ahora de medioambiental y de cambio de mentalidad y de cambio de sensibilidad, creo que somos el sector, no perfecto, pero uno de los sectores que más posibilidad tiene de poder hacer el cambio, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensarlo, creo que nos tenemos que ver capaces de hacerlo. Tenemos que incorporar los criterios de gestión medioambiental sí o sí, no nos queda más remedio y además incorporarlos de verdad. Es decir, dentro de nuestra estrategia deportiva y gestión tenemos que incorporar criterios de gestión medioambiental, con lo cual tenemos que formarnos, sensibilizarnos, formar a nuestro equipo, bueno, todo lo que conlleva una transformación de estas cuestiones, ¿no? Y luego hay otra cosa también importante, es que la crisis climática no entiende de fronteras. Entonces no podemos tratar las medidas que vayamos a aplicar de una manera estanca. Y esto, bueno, obviamente esto es ámbito de las administraciones, ¿no? Pero bueno, quería dejar constancia. Y luego, que esto no tiene un final. O sea, la lucha contra el cambio climático no es un final, no es un objetivo, no es un destino. Realmente estamos en un camino en el que tenemos que cambiar las cosas, porque en el momento que no sigamos haciendo ese camino, como en el juego del parchís, volveremos a la casilla de salida. Y acabo con esta chica murió muy joven, pero creo que esta frase, que es de hace unos cuantos años, hace 10 años, refleja, ¿no? Creo que es el resumen de lo que os he estado explicando, ¿no? Realmente todo esto va mucho más allá de la lucha contra el cambio climático. O sea, realmente esto va de cómo nos
relacionamos con el mundo. Entonces, no es una batalla, ¿no? Es una vuelta a encontrarnos todos dentro del, iba a decir, una reconciliación, ¿no? Que suena un poco así, pero realmente es volver a relacionarnos con el planeta de una manera mucho más, formamos parte del planeta, no nos podemos separar de él. Entonces creo que tenemos que recuperar esa visión, porque si recuperamos esa visión, cualquier cosa que hagamos para luchar contra el cambio climático lo haremos de una manera mucho más consciente y lo haremos. Y ese es mi mensaje, ¿no? Y siento haberme alargado mucho, pero tampoco me han parado, pues yo he seguido. No, muchas gracias a todos por vuestra... Y... Ana, no te hemos parado porque estaba siendo muy interesante, ¿eh? Vale, vale. ¿Ibas a decir algo? No, que bueno, que si alguien tiene cosas que comentar o que preguntar o que decir o que compartir, que es fantástico. Hola, Ana. Soy José. Yo tengo la suerte de que soy corredor de montaña y he tenido la suerte de viajar por todo el mundo. Y en 2014 me dediqué a correr pruebas por el mundo, pero no las más conocidas o las más mediáticas. Sí es verdad que hice la más mediática, pero también quise hacer como las que más se concienciaban con el medio ambiente. Tuve Nepal, Chile, Reunión, Australia. Y la sorpresa que fue que la prueba más difícil de organizar, que fue la de Nepal, estaba toda gestionada con gente de allí, con recursos de allí. Creo que es la más sostenible que hay, porque incluso el balizaje que hacían era biodegradable, todo lo hacían con serpas, nada de combustión, todos los residuos los gestionaban ellos mismos. Si hubo que usar alguna botella de plástico, la usaron después como macetero para sembrar una planta, que yo esto lo descubrí ahora, porque ahora me dedico al tema de la agricultura como deportista agrícola, pero sé que lo que tú dijiste, lo de la huella de carbono, aunque paremos ahora mismo de seguir generando carbono en la atmósfera, eso está ahí, lo que tú dijiste, pero hay una manera de revertirlo. Y también soy organizador de eventos deportivos y también colaboro con varias organizaciones. Y sí se puede revertir. Y a nivel organizativo, desde las instituciones, empresas y demás, es siempre buscando que las empresas colaboradoras, las que nos suministran todo lo que necesitemos, sea siempre lo más local posible. En cuanto a de qué manera revertirlo, es sencillo. Lo que pasa es que nos lo hemos ido cargando un poco. Yo como corredor me gusta correr por sendero, pero cuenta lo que sale la tierra, que es lo que hemos matado. Si nos dedicamos a fomentar el consumo de lo local, de fomentar lo ecológico de verdad, de nada te vale consumir local, pero si esa producción contamina más que si tú te traes ecológico de otro país. No sé si entiendes lo que quiero decir. La manera que hay de revertir lo que es el carbono que está allá en la atmósfera. Esto lo cuento porque yo lo descubrí ahora, y a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero es una manera de colaborar. Es siempre a nivel organizativo intentar tirar siempre de lo local. Y si es ecológico y sostenible, mejor que mejor. Porque las plantas son las grandes encargadas del carbono que está en la atmósfera por fijar en la Tierra, que es donde tiene que estar. No sé si eso lo sabían o ese dato no lo sabían. Sí, a ver, al final de lo que se trata es de recuperar lo que son los sumideros de carbono. Los sumideros de carbono tenemos el mar y la tierra, y en la tierra están los árboles y el suelo, la superficie, ¿no? Entonces, todo lo que seamos capaces de regenerar a nivel de vegetación, a nivel de suelo y a nivel de mar, vamos a ir favoreciendo esa absorción del CO2. Por lo que tú dices, es decir, lo que no tenemos que hacer es, primero, no tenemos que seguir generando CO2 más del necesario,
Y luego tenemos que recuperar todos esos sumideros de carbono que ahora están sufriendo porque les estamos sobrecargando. Entonces, en el momento que también dejemos de generar CO2, les daremos un respiro, porque no tendrán que trabajar a toda pastilla, ¿no? Entonces, es un trabajo de doble dirección. Y claro, al final, a medida que actúas en local, a medida que actúas en ecológico, a medida que actúas vigilando qué es lo que utilizas para, en este caso, para poder hacer un evento, claro, todo te va a reducir las emisiones. Y no es tan claro que un producto, imagínate, por ejemplo, un aguacate, por poner un ejemplo. Un aguacate es más ecológico uno que lo cultivamos aquí o uno que viene de otro sitio. Ostras, pues al final la decisión es, tienes que empezar a hacer los cálculos de huella hídrica, de huella de carbono, de cómo se cultiva uno y cómo se cultiva otro, porque al final las decisiones no son tan blancas o negras, ¿no? Hay que saber todo lo que hay detrás para saber si realmente el impacto de ese producto, en este caso, o de un objeto, es más o menos impactante en el medio ambiente. Por eso mismo he hecho bastante hincapié en el tema de los datos y en el tema de los cálculos, porque es la única manera que tenemos de comprobar que lo que estamos haciendo, lo que estamos comprando y lo que estamos decidiendo realmente nos hace reducir el impacto medioambiental. Pero obviamente, única y exclusivamente utilizando el sentido común, todo lo que sea local va a ser mejor que lo que traemos de fuera. Eso es evidente, eso es evidente. Hola, Ana. Tengo una curiosidad, y quizás tú que tienes más tiempo y más conocimiento sobre el tema, quizás a lo mejor puedas decir, evidentemente hay actividades que con el paso del tiempo y con el cambio climático, el aumento de temperatura, todo lo que hemos visto en tu diapositiva, se van a ver modificadas en su estructura, ya sea normativa o ya sea en la propia práctica. Podemos hablar del esquí, la natación, las travesías en nado, pero es cierto que quizás hay algunas modalidades deportivas que dentro de muchos años podrían desaparecer como las conocemos ahora mismo. ¿Hay algún dato que podamos prever que alguna modalidad está como si digamos, en peligro de extinción? A ver, dato yo no tengo que vaya para eso, ¿no? Y si te lo tuviera, tendría que decirlo con muchísima prudencia. Pero no, en principio yo no tengo ningún dato al respecto de que haya algún estudio sobre, que igual sí que lo hay, pero yo no lo tengo, respecto a actividades deportivas que vayan a desaparecer. Lo que yo sí que creo es que va a haber actividades que van a deslocalizarse, porque donde se están ubicando ahora luego no va a tener sentido, porque no va a tener el recurso suficiente como para realizarse, ¿no? Lo que sí también creo que va a cambiar es el cómo se realiza esa actividad deportiva. Sí que posiblemente puedan cambiar horarios, ubicaciones y luego, en función de lo que vaya subiendo la temperatura, pues igual también hasta duraciones, ¿no? de ciertos eventos. Creo que todavía es un tema que tenemos que investigar, pero llegará. Por eso mismo tenemos que tener lo que os decía, hay cosas que no sabemos, un futuro incierto respecto a cómo va a evolucionar la actividad deportiva. Entonces lo que sí tenemos que hacer es hacer una visión, nos tenemos que trasladar al año, pues bueno, tenemos que trasladarnos primero al año 2030. ¿Cuáles son las previsiones de crisis climática? ¿Cuáles son las que vamos a tener? ¿Qué situación vamos a tener de recursos, de temperatura, de agua en el año 2030? Ostras, pues entonces tendremos que tener en cuenta que como vamos a estar en esta situación, tenemos que empezar a
adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, yo algo que realmente me preocupa es el tema del agua. Somos un sector que consume muchísima agua. Tenemos piscinas por todas partes. Aparte de piscinas por todas partes, a nivel de uso deportivo, tenemos piscinas en 100.000 hoteles, urbanizaciones, casas privadas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando realmente entremos en un estrés hídrico? Que ya hay zonas en las que de aquí, o sea, en la península, que nos hemos quedado sin agua, ¿no? Y dices, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que replantearnos de entrada las renovaciones de agua de piscinas, las profundidades de piscinas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando nos falte un recurso importante, ¿no? A ver, si falta la nieve en una estación de esquí, pues o te vas más arriba o te vas a otra estación de esquí o utilizas los cañones de nieve. Lo que pasa que luego llegará el punto en el que no habrá nieve, pero tampoco habrá mucha agua y la energía será muy cara. Entonces al final dices, pues bueno, igual aquí no puedo seguir esquiando y me tengo que ir a esquiar a otro sitio, ¿no? Entonces con el agua nos va a pasar lo mismo. Con el agua, dentro de tiempo diremos, pues, ¿para qué necesitamos el agua? O sea, ¿cuál va a ser el uso fundamental de algo tan imprescindible para la vida como es el agua? Y ahí tenemos mucho que pensar, porque nos vamos a ver seriamente amenazados, ¿no?, en nuestra actividad. Entonces tendremos que pensar qué hacemos con algo que es imprescindible para la vida y que posiblemente, bajo muchísimos criterios, algunos usos sean absolutamente superfluos. Bueno, esos pueden ser los casos más evidentes, ¿no? A nivel de adaptación de deportes, pues iremos viendo. Yo de momento no tengo ni conocimiento ni experiencia suficiente como para saber si va a haber modificaciones sustanciales. Hola Ana, gracias. Hola. Soy el doctor Rives de Sá y primero felicitarte por la presentación tan buena que estás compartiendo con nosotros. Y respecto a lo que comentaba el compañero Javier, sí hay un estudio que habla de los efectos del cambio climático sobre la actividad humana. No es exactamente sobre el deporte, pero sí está muy relacionado con esa actividad que, por supuesto, compartiré contigo previo pago de una tapa de queso. No te creas tú que va a ser gratis, ¿eh? Entonces sí hay algunas cosas interesantes que lógicamente vinculan todo esto con la propia actividad humana. Y creo que nosotros desde la perspectiva del deporte somos realmente un poco privilegiados o tenemos un poco más quizás de conciencia quizás que en otros ámbitos, que es la pregunta un poco que también te quiero hacer. Dado que el tema de que, como muchos de nosotros practicamos deporte o estamos relacionados de alguna manera con el deporte, la actividad física, muchas de ellas son en el medio natural y muchas de ellas también tienen vinculación con cosas naturales como el agua, etc. Entonces quería preguntarte si tú ves realmente que hay una diferenciación entre el ámbito deportivo de concienciación en ese aspecto y otros ámbitos, ya que, como tú nombraste, por ejemplo, el tema administrativo, etcétera, que parece muchas veces que sí, que tienen concienciación, pero la verdad pues no hay esa concienciación, esa voluntad de acción, por decirlo de alguna manera. A ver, por partes. Bueno, lo que comentabas de los estudios sobre la salud de las personas, de hecho acaba de constituirse un observatorio que se llama Observatorio COSMA, que está directamente relacionado con eso. O sea, su objetivo es trabajar sobre las enfermedades ambientales, porque están viendo que lo que está pasando con la contaminación ambiental y con el cambio climático, las enfermedades ya hay enfermedades ambientales, ¿no? Entonces, yo os invito a que lo sigáis en LinkedIn, se llama Observatorio COSMA y es un observatorio precisamente que habla sobre lo que nos va a afectar en la salud de las personas el cambio climático. Y respecto a la concienciación, me gustaría pensar que el sector deportivo estamos más concienciados, pero no lo pienso. Te mentiría si te diría que lo pienso, ¿no? Entonces, no, creo que en este caso, a ver, no. Estamos todos igual. Estamos todos igual y entonces ya te encuentras con empresas de un sector X que no te imaginas que realmente están súper vinculados con la sostenibilidad, por la razón que sea, ¿eh? Ya no entro en el por qué.
Y luego el sector deportivo o ciertas organizaciones que deberían de tener un cuidado específico sobre el medio ambiente, pues no lo tienen, ¿no? A ver, yo creo que es un poco lo que os comentaba al final. Yo creo que es una rotura que tenemos las personas con la vida en el planeta, que pensamos que lo tenemos a nuestro servicio, pero además sin maldad ni nada. O sea, simplemente es una circunstancia. Podemos utilizar lo que tenemos y ya está, ¿no? Entonces no tenemos tampoco mucha conciencia de que eso se acaba. Entonces, mientras no recuperemos ese valor de entorno, nos va a costar implantar todo esto, ¿no? A mí realmente me preocupa el que no tenemos no hemos interiorizado que es fundamental que recuperemos esa capacidad de regeneración, cuidado, de respeto, de utilizar realmente lo que necesitamos, de no derrochar. Pues bueno, pues porque se acaba. Vivimos en un planeta con una serie de recursos que la propia naturaleza se autorregula por sí misma, pero en estos momentos hay una especie, que es la especie humana, que no regula nada. También la regulación de la naturaleza, podemos entrar en muchas cuestiones, ¿no? Porque la propia regulación de la naturaleza es cruel. O sea, la naturaleza sobrevive en función de lo que necesita para seguir viviendo, y lo que no se necesita, ella misma se autoelimina, ¿no? O elimina las especies, o elimina una planta, o elimina tal, ¿no? Entonces, pero tiene su propio equilibrio. Entonces nosotros tenemos que intentar recuperar un equilibrio para poder seguir con una vida que no va a ser la misma, pero que no tiene por qué ser ni siquiera peor. Yo pienso que tiene que ser mejor. O para eso trabajo. A raíz de lo que está comentando, y totalmente de acuerdo contigo, se ve que, porque partimos más o menos de los mismos orígenes, y contestándole al compañero, te doy la razón en que el mundo deportivo, que teóricamente debería tener una concienciación sobre la naturaleza y el medio ambiente, al igual que cualquier otro colectivo. En Canarias, en los últimos años, han aumentado tremendamente los eventos deportivos en el medio natural de nuestras islas. Aquí en El Hierro, precisamente en los últimos 5 años, ha aumentado posiblemente un 200% la práctica deportiva del herreño y de los eventos deportivos en el medio natural, y esa conciencia no la ves, no la palpas. Y no la palpas en hechos tan claros como, pues bueno, lo que tú explicabas al principio, nos gusta cada vez retos más difíciles, que muchas veces esos retos conllevan a ir a sitios de reservas o de espacios naturales o muy protegidos desde el punto de vista medioambiental, pero claro que el deportista quiere experimentar cómo llegar a él, y eso hace destrozos en el medio natural. Es una reflexión que quiere hacer. Ahora la pregunta. ¿Crees que deberíamos ya, sobre todo en una isla como esta, como El Hierro, que tú antes exponías, pues bueno, todos esos títulos que tenemos, que al igual que un evento deportivo en el medio natural, que son los eventos más fuertes que hay aquí en El Hierro, hay eventos de 1000 y pico personas, de 500, de 600 personas, que para un medio como el nuestro, de una población de 10.000, imagínate lo que supone, al igual que se exige un plan de seguridad, porque la ley así lo marca, no deberíamos empezar ya. Es verdad que la ley canaria de cambio climático ya creo que la va a implantar en estos eventos, un plan de sostenibilidad de los eventos, exigir que cada evento ya tenga su propio plan, y si no lo tiene, porque la ley no lo obliga, que los organizadores, tanto las instituciones, que la mayoría de los eventos aquí en El Hierro son de las instituciones, como las empresas privadas que lo realicen, pues empezar a implantarlo para que esos eventos sean más sostenibles. Bueno, a ver, es que yo creo que es imprescindible. O sea, y además un plan de sostenibilidad con unos indicadores, y de una manera que sea comparable y que sea con unos objetivos claros. O sea, yo creo que si las propias islas tienen una estrategia de sostenibilidad como tienen ahora todos los ayuntamientos y todas las administraciones, porque no ha quedado más remedio, todos tienen unos planes estratégicos de sostenibilidad con unos objetivos. Y entonces, cualquier actividad que se haga tiene que estar adherida a eso. Es decir, que la propia administración lo que tiene que generar es que
todo lo que pasa en el municipio, o todo lo que pasa en la provincia, o todo lo que pasa en la comunidad autónoma, tiene que formar parte de esos objetivos. Entonces, tiene que establecer la reglamentación, las recomendaciones o los requisitos para que entre todos se pueda llegar a cumplir esos objetivos, que es que además yo creo que en su caso es lo más favorable para ellos. Es decir, ostras, no lo voy a hacer yo solo. Todos los que montan cualquier cosa también van a poner su parte, ¿no? Entonces, pues si yo me he comprometido como municipio a tener esta serie de objetivos medioambientales porque me lo exige la normativa y porque me ha adherido, bueno, pues voy a repercutir, de la misma manera que se repercuten otras cosas, voy a repercutir mis objetivos medioambientales y mis indicadores medioambientales en todas y cada una de las actividades que se hacen en mi municipio. Y eso es tan fácil o tan difícil como poner unos requisitos a la hora de hacer cualquier cosa. A ver, yo creo que es la herramienta más operativa en estos momentos, ¿no? Entonces, y además, a ver, tiene que ser, es muy feo decir esto de que las cosas tienen que ser obligatorias, ¿no? Ostras, pero es que ahora hay cosas que tienen que ser obligatorias. Porque nos va la vida. O sea, no nos vamos a morir mañana, no es una cuestión de... Pero nos va la calidad de vida. Más que la vida, nos va la calidad de vida. Paso a leer una de las preguntas del streaming. Ana, desde tu punto de vista, ¿cuál es la clave para que desde el mundo del deporte seamos ese motor de cambio, esa palanca? Bueno, yo creo que nos falta, pienso, a ver, hicimos hace 2 o 3 años, sí, el año 2019, hicimos un cuestionario, hicimos una encuesta bastante grande a nivel de sector deportivo. Lo que pasa es que luego al final, no sé qué, no publicamos los resultados, pero bueno. Y la pregunta iba por ahí. Al final el resumen de todo el cuestionario, el resultado fue el siguiente. No sabemos y tenemos una percepción de que es caro. Ese fue el resumen. Y dije, ostras, pues 2 razones muy sólidas para decir que no se empieza con alguna cosa, ¿no? Entonces, yo creo que realmente lo que falta es entender, primero, el por qué está pasando lo que está pasando y por qué tenemos que hacer los cambios que tenemos que hacer. Pero luego pienso que tenemos que pasar de este discurso más terrible a un discurso. Yo, por ejemplo, antes el tema de las emisiones de CO2, ¿no? Antes hablaba de las emisiones de CO2, hasta que un día le dije, le voy a dar un poco la vuelta y vamos a ver. Si tú calculas las emisiones de CO2 vas a tener este beneficio, este beneficio, este beneficio, este beneficio. Entonces, hablar en clave de resultados positivos, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo, en el sector, el sector tiene que percibir que lo que tenemos que hacer a este nivel redunda en beneficio a todos los niveles, en beneficio ambiental, en beneficio social y en beneficio económico. Y que además no le va a resultar tan terriblemente complicado. Pero bueno, cuando ha llegado el plan me acuerdo cuando tocó el plan de prevención de riesgos laborales, nos tirábamos todos de los pelos y todos implantamos la prevención de riesgos laborales. Cuando llegó la normativa de la legionela, de prevención de la legionela, todos nos tiramos de los pelos. ¿Por qué? Porque tocó subir temperatura de las, cambiar no sé cuántos, una pasta que nos gastamos, unos planes de autocontrol, no sé qué. Todos acabamos implantando el plan de prevención de legionela, el plan de autocontrol. Bueno, pues esto es igual. Todas estas resistencias que hemos tenido para otras cosas es la que estamos teniendo ahora y la que tendremos que vencer más tarde o más temprano. ¿Qué pasa? Que en el caso de la prevención de riesgos laborales llegó un punto que fue obligatorio y cuando llegó el plan de autocontrol por ley de prevención de la legionela también fue obligatorio y entonces no quedaba más remedio que hacerlo. Bueno, pues entonces llegará al punto que esto tendrá que ser obligatorio para que todo el mundo pueda cumplir una serie de objetivos. Porque, hombre, la ley de transición energética y cambio climático ya nos está poniendo los objetivos encima de la mesa.
Las tenemos en prepara en 2020. ¿Cómo se van a controlar? De momento no sabemos, pero los vamos a tener que cumplir, ¿no? Entonces, no podemos esperar a sensibilizar. Me gustaría, o sea, realmente me gustaría que el proceso fuera como, ostras, no, qué guay, que todos estamos convencidos de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tal. No, porque no. Y porque, bueno, está comprobado que eso no va a pasar en un plazo relativamente corto de tiempo, ¿no? Entonces no va a quedar más remedio que se regule como Dios manda. Ahora las administraciones tienen que hacer su parte. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues bueno, creo que es el momento de darle las gracias a Ana en forma de aplauso por compartir con nosotros su experiencia. Y les emplazo mañana a las 10, seguimos con la segunda jornada, la segunda parte de esta jornada. Mañana vamos a hacer dos partes diferenciadas. En una primera parte, nosotros cuando lo que expliqué anteriormente, este proceso de responsabilidad social deportiva que impulsa la Dirección General de Deporte y el Gobierno de Canarias, es un proceso que entendemos que es abierto, por eso va a ser importante escuchar mañana, darles las propuestas, lo hemos desarrollado, escucharles a ustedes. Para nosotros es muy importante porque nos ayuda a que esto sea un proceso participativo y que tengamos las opiniones de todos, recogerlas, ¿no? Y luego la segunda parte pues va a acompañarnos Fabián, va a compartir con nosotros, ¿vale? Y mañana explicamos lo que vas a hacer. Perfecto. Pues muchas gracias por venir, nos vemos mañana a las 10. Gracias.